Buenos días, mi nombre es María Fernanda Cerón y soy integrante de un grupo de chicas conformado por quien les habla, por Luisa Vázquez y Dayana Mina, la cual somos estudiantes de una materia muy importante que se encuentra inmersa dentro de la electiva de Formación Humana 3. Y esta materia hace parte del pensum de la Universidad Católica. Somos estudiantes de Derecho, séptimo semestre, y venimos ante ustedes de alguna manera a explicar un poco sobre los semblantes burocráticos del mal absoluto. Por motivos personales, se me ha hecho necesario presentar la explicación por medio de un video debido a que no podré estar de manera presencial. Bueno, esta lectura trata o gira en torno al mal y entonces los semblantes burocráticos del mal absoluto. Y entonces vamos a empezar desglosando un poco esto y nos preguntamos, pero ¿qué entonces qué es mal? De manera muy general, diremos que son aquellas acciones incorrectas, aquellas acciones del ser humano que se consideran incorrectas a medida o bueno, conforme a la costumbre de donde vinimos. Y entonces, por esas acciones incorrectas es que se generan ciertos tipos de reproches de parte de la sociedad hacia estas personas que cometen ciertas acciones. Y entonces si pasamos de este mal al mal absoluto, realmente no hay una diferencia muy grande, solamente que en el mal, cuando hablamos de mal absoluto se puntualiza de tal manera que lo que nos quiere decir es que esto es ilimitado y es independiente, es decir, el mal no tiene otras denominaciones que van en conexidad con la palabra central que es el mal. No, el mal es mal. El mal es lo malo, lo que se considera incorrecto, lo negro, o no porque quiera decir que el negro es alusivo a lo malo, sino que si vamos a hacer una diferenciación entre los colores, diríamos negro es negro, blanco es blanco. O azul es azul, rojo es rojo. Asimismo, el mal es el mal, es considerado aquello que se hace incorrecto. ¿Y por qué hago esta cierta diferenciación? Porque es que también hay autores en los cuales se han pronunciado sobre el tema y que nos han dicho que lo malo y lo bueno depende de cómo se ha visto desde el escenario donde se ha visto. Pero generalmente nuestra costumbre en la colectividad, en la sociedad, en la humanidad, el mal es considerado lo incorrecto. ¿Qué nos empieza hablando esta lectura? Y es que nos dice que realmente el mal, la maldad, no se encuentra intramural subjetivamente al ser humano. Cuando hablamos de la subjetividad nos referimos al sujeto y al hablar del sujeto nos referimos a las personas. Y entonces diremos que el mal, al decir que el mal se encuentra extramoral, es decir, que no está inmerso, no está dentro del ser humano, que el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es otra frase muy buena y entonces la cual nos permite también un poco hablar más de esta lectura y es que eso nos quiere decir al principio, que el mal está fuera del ser humano y por aquellos hechos o sentimientos negativos que incursionan en la persona es que les permite así que esta haga tenga ciertas conductas que los lleven a la maldad, a dañar, a leccionarse a sí mismo o a otros. En nuestra lectura, a Giorgio se le adjudica la palabra sacer. Esta palabra significa sagrado, pero es curioso un poco porque al mismo tiempo también es utilizada para referirse al significativo de maldito. A ello, otro autor de esta lectura, otro de los autores muy importantes, nos dice que él, bueno, o más bien él apropia esa palabra sacer, pero con el homo sacer. Homo como significativo de hombre y sacer como lo que ya les he explicado, pero adaptándolo como a una conceptualización en el sentido de que esta persona o este hombre solo cuando se encuentre bajo un escenario de homicidio, es decir, se encuentre ya para morir por un atentado que ha recibido de otra parte, o se encuentra ya muerto, solo así entrará en la vida jurídica. ¿Y por qué traigo a colisión la vida jurídica? Pues porque a pesar de que estamos hablando del mal, no es para verlo como simplemente el mal y ya, sino el mal forjado, a lo cual llegaremos a una conclusión
forjado dentro de las leyes, dentro de la normatividad. Ahora pasaremos a explicar un poco más sobre este mal o sobre la lectura con ciertos ejemplos muy importantes que la misma lectura nos ha regalado. Para dar ejemplos de lo cual nuestra lectura nos dice de manera muy importante y que son ejemplos reales de la historia de la humanidad en general, y es que pero primero nos pone una palabra muy importante que es el antimatismo. ¿Y qué significa esto? Pues si buscamos un poco como el significado, de hecho vamos a llegar a la conclusión que significa hostilidad, y hostilidad es el significativo de agresividad, para la cual es muy importante tocar este término en los ejemplos, puesto que es lo que se ha visto en diferentes ejemplos, en diferentes circunstancias y momentos de la vida de la humanidad, de la historia de la humanidad, para la cual diremos que esta agresividad es lo que permitió en determinado momento que cierta persona ocupara, como quien dice, el gran ejemplo de la dictadura. Fue un personaje que existió, el cual lo que pretendía era llevarse la dictadura, pero además de eso lo hizo por medio de un programa de... esto fue un programa de terrorismo, por decirlo así. Pero ¿con qué razón? ¿O con qué intención? Para acabar con la oposición. Cuando hay una dictadura, cuando una persona, un mandatario, un comandante quiere tomar la dictadura de un país, de una nación, siempre va a haber en cierta medida una oposición. ¿Por qué razón? Porque como tiene seguidores, también tiene personas que están en su contra. Y al tener personas que están en su contra, pues estas lo que hacen es unir más fuerzas y crear una oposición, porque creen en el principio fundante de la democracia. Como esta persona no le favorecía que hubiese oposición, pues por medio de esta práctica, él logra eliminar la oposición y logra quedarse con la dictadura, lo cual este programa de terrorismo les genera una gran bienvenida para el momento en el que llegan los nazis, en el que hablamos en la historia de los nazis. Y entonces llega, como quien dice, a encajar. ¿Por qué razón? Porque le permite a los nazis apropiarse de una dictadura, pero generando muchos otros más crímenes, como el genocidio. Algo que se terminó de completar para cuando encontramos el padre del militarismo, que es en la historia, que es Reich, la cual también comete muchos muchos delitos que a la larga le favoreció con lo de los nazis. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Y es que se dice, bueno, en la lectura se llega a la conclusión de que en realidad, a pesar de que ciertas personas obedecían las normas de aquellos comandantes, obedecían las reglas y las determinaciones de aquellos demandantes, pueda que en realidad no haya tenido la responsabilidad como tal, o no se le debería adjudicar la responsabilidad como tal de lo sucedido, porque ellos estaban cumpliendo con unas reglas para al mismo tiempo defender y poder tener vida, pero en realidad no es que exista la maldad dentro de ellos. Ahora bien, hablemos sobre la culpa y la responsabilidad, y para eso uno de nuestros autores muy importantes nos habla sobre que se debe en cierta medida hablar de que en la colectividad siempre va a haber maldad, siempre hay una maldad colectiva, pero también, como siempre hay maldad, también siempre hay personas que no cometen esa maldad, porque no todo es malo, al menos 100% no. Y para ello, entonces, otro de nuestros autores del libro viene como en contraparte, se llama Weber,
el cual de alguna manera un poco discrepa con él, pero no porque esté totalmente en desacuerdo, sino porque viene como a aclarar lo que se dice. Y es que efectivamente él lo determina así, es que la culpa es lo que subjetivamente yo considero. Si yo me considero que tengo culpa, pues voy a sentir culpable de algo. Pero ya la responsabilidad es lo que legalmente se viene es lo que viene a incursionar en cuanto a la legalidad, y es lo que se dice que es aquello que deberá, por lo que deberá responder la persona en caso tal de haber cometido ciertos delitos o ciertos crímenes. Ahora bien, hablemos de los nazis. ¿Y por qué los nazis? Porque pues fue uno de los sucesos más marcantes, más notorio en nuestra historia de la humanidad, y sobre los crímenes tan impresionantes que se han presentado. Y para eso hablaremos sobre el caso de Eichmann, el cual, si les recuerdo quién es Eichmann, fue aquella persona que hizo parte de los nazis y que cometió tantos homicidios que fue juzgado en el juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg es una sentencia buenísima, se las recomiendo a propósito, y nos explica mucho lo que pasó en ese entonces. Y al final nos queda con la pregunta de, entonces, ¿lo judicializamos o no? Yo sé que muchos pensarán que sí. En esta conversación no entraré, pero sí diré que en esta lectura, que lo que se habla de los nazis es que efectivamente Eichmann cometió muchos y muchos delitos, y que tenía una maldad muy impregnada ya de grande, porque cometió genocidio, cometió muchos más delitos que les permite a la legalidad entrar a juzgarlo. Esta persona fue juzgada por leyes argentinas, por leyes israelitas y además por leyes alemanas. Aquí viene a incursionar un derecho internacional muy bueno y muy impresionante para terminar con una condena hacia este, pero su condena fue la muerte. Entonces, a pesar de ello, y no como que entrar a hablar un poco de los sucesos, porque no es en lo que realmente quiero puntualizar, sino en que muchos investigadores se pusieron a escudriñar sobre el tema, y es, pero realmente, ¿qué fue lo que lo llevó a él a cometer tantos crímenes tan atroces? Porque resulta que él no se allanó a nada y pero tampoco se negó a nada. Y resulta que decía que él podía hacer que ante Dios fuera un pecador, pero ante la ley humana no. ¿Por qué? Bueno, eso lo iremos pensando cada uno poco a poco. Pero entonces, ¿a dónde quiero llegar? Y es que estos investigadores han también concluido que pueda que en el pasado de esta persona hayan sucedido ciertas cosas tan punzantes en la vida de él, que le permitieron crecer con un rencor, con un sentimiento de maldad, la cual pudo explotar y pudo entregar de manera tan magnífica para él, que no se arrepentía ni siquiera de eso. Y eso puede suceder con la maldad. Así como decíamos al principio de la lectura, que la maldad está fuera porque no está dentro de una persona, el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Asimismo, también diremos que en la infancia de una persona es donde más se marcan los sucesos y donde más se aprende. Y que a veces cosas que suceden, claro está, no solamente en la infancia, porque también hay personas que de grande les suceden cosas y puede generar ciertos sentimientos negativos de rencor, de depresión, que van a terminar con unos cuadros psicóticos impresionantes, contribuyendo al genocidio, a delitos tan graves y tan de manera muy reprochables. Ahora, lo que les decía, la maldad pueda que también venga de afuera, pero también es muy determinante en la vida de una persona, porque eso te puede llevar a cometer muchas otras cosas más. Ahora bien, no hay que dejar de mencionar, y es que por eso yo les hablaba de la legalidad y les he como tocado un poquito esas partes sobre la legalidad, pero es debido a que
así como hay la maldad y así como pueden haber acciones que violenten, que seleccionen a sí mismo o a otros, así también encontramos la legalidad, donde la legalidad es aquella que viene a direccionar las acciones del ser humano para que no cometan esos crímenes atroces, para que no cometan maldad, o al menos para que esa se vea un poco restringida y se pueda ir delimitando en buena medida. Bueno, entonces hemos hablado un poco sobre la maldad y espero haya sido un entretenedor el video y además hayamos podido explicar un poco más sobre la maldad, sobre los semblantes burocráticos de la maldad absoluta, el cual con certeza sé que mis compañeras también hablarán muy bueno de eso. Gracias.